El 26 de julio de 1944, del puerto codificado en los registros alemanes como el Gran Hotel de las islas finlandesas de Nooka, salía en su primera misión el submarino alemán U-250. Este submarino había sido botado de los astilleros alemanes en diciembre de 1943. Asimismo, toda la tripulación del U-250 era totalmente nueva, ya que los cadetes de marina recién habían terminado sus estudios de la flota naval alemana del Báltico, mientras que el comandante del barco era el teniente capitán Werner Karl Schmidt. El 30 de julio de 1944, en la región de Misa-Vepretsky, el periscopio del submarino alemán divisó un pequeño bote de guerra soviético, el MO-105, llamado el Pequeño Cazador, el que tenía como comandante el teniente mayor Georgi Shvaluk, el cual se encontraba patrullando las aguas de estas latitudes. Cerca de las 12 de ese día, la tripulación se preparaba para tomar el almuerzo sin tener ninguna sospecha de que un submarino alemán los estaba poniendo en la mira, y a las 12:45 del día, justo en la mitad del bote soviético MO-105, hubo una explosión, y como consecuencia, el bote se partió a la mitad. Al cabo de unos minutos, la popa ya se había hundido totalmente, mientras que la proa todavía seguiría flotando por unos minutos más. Ese día, del bote soviético MO-105, con una tripulación de 27 marineros, solamente se salvarían 7 de ellos. Al mismo tiempo, los centinelas soviéticos que se encontraban en la isla de Roonte, no muy lejos de donde el submarino alemán U-250 había cometido su fechoría, informaron a la inteligencia soviética de la formación de humo a causa de una explosión. El hundimiento del torpedero MO-105 provocó como reacción que se sumaran a la batalla el resto de los torpederos que se encontraban en esa región. El primero en llegar al rescate fue el torpedero MO-103, comandado por el teniente mayor Alexander Konenko, pero lastimosamente este no pudo encontrar el submarino enemigo. Al mismo tiempo, en esa región también estaban patrullándola los barcos soviéticos de reconocimiento SKA-908 y el SKA-910. Estos barcos estaban en la alerta para comunicar al mando soviético si es que veían alguna interacción hostil de la artillería enemiga en las costas o si divisaban alguna interacción del enemigo en la región. A las 19:05, el centinela del barco SKA-910, el teniente Nikolai Bonder, divisó bajo el agua la silueta muy sutil de un submarino enemigo, y ahí mismo se lo comunicó al comandante del barco, el teniente Pavlov, el cual enseguida encendió las alarmas, así como se disparaban las señales al cielo para indicar la presencia de submarinos enemigos. Más tarde, el marinero Nikolai Bonder contaría en una entrevista que esa vez todos los marineros salieron a ver la silueta del submarino enemigo debajo del agua. La forma de cigarro que tenía este submarino era algo que había visto por primera vez en mi vida. Este submarino se hundía hasta tocar el lecho marino y nuevamente subía hasta la superficie, haciendo maniobras evasivas para tratar de escaparse. Sin embargo, nosotros no lo dejábamos huir y estábamos prácticamente encima del submarino alemán. Al mismo tiempo, a las 19:02, el torpedero MO-103, comandado por el capitán mayor Alexander Kolenko, divisó a lo lejos las señales fugaces que había mandado el SKA-910 como consecuencia del avistamiento de un submarino enemigo, y rápidamente tomó curso hacia el lugar de los hechos. El torpedero llegó a toda velocidad y en 7 minutos ya había tomado contacto acústico con el submarino alemán. Enseguida, el comandante del torpedero, el capitán Alexander Kolenko, ordenó a la tripulación ocupar sus puestos de ataque y preparar las bombas de profundidad contra submarinos. Los marineros ocuparon sus puestos de ataque y empezaron a tirar bombas a 15 metros de profundidad. El torpedero soviético MO-113 le iba siguiendo el rastro al submarino alemán, tirándole bombas de profundidad. La primera ronda de bombas fueron 3 bombas pequeñas y 2 bombas grandes, las cuales detonaron dentro del agua, provocando explosiones que se podían ver desde la superficie.
al mismo tiempo que infligían un daño considerable al submarino enemigo, cosa que por consiguiente el comandante alemán Werner Karl Schmidt ordenó poner los motores del submarino a toda máquina, y por consiguiente haría que el submarino alemán formara una estela de burbujas que delataría mucho más su posición, algo que los marineros soviéticos utilizarían para seguir bombardeando al submarino. Después de alcanzar y sobrepasar al submarino, el torpedero soviético MO-103 viró a babor para nuevamente infligirle un ataque al submarino nazi, y esta vez su comandante, el capitán mayor Alexander Kolenko, ordenó bombardear al enemigo con 5 bombas grandes de profundidad. Tras las explosiones, por los cielos volaban toneladas cúbicas de agua de mar, hasta que en una de las explosiones salió agua de color negro con pedazos de chatarra supuestamente salidos del submarino. Seguido a esto, en la superficie empezaron a aparecer diferentes utensilios y partes del submarino, al mismo tiempo que aparecía en el agua una mancha de combustible enorme provocada por la implosión del submarino alemán. Después de unos minutos de ver esta escena, para sorpresa de los marineros soviéticos, empezaron a aparecer uno tras otro los marineros alemanes, partes de la tripulación del submarino U-250 que recién acababa de implosionar dentro del agua. Ese día, de la tripulación de 52 marineros que llevaba el submarino alemán U-250, solamente sobrevivieron 6 personas, los cuales fueron auxiliados por los marineros soviéticos del torpedero MO-103. Uno de los náufragos era el comandante del submarino alemán, el teniente capitán Werner Karl Schmidt, el cual más adelante diría que después del ataque que hizo al torpedero MO-150, los soviéticos notaron su presencia y después de eso ya no pudo volver a escabullirse. Pese a sus intentos de sumergir el submarino hasta las profundidades marinas y virarlo en dirección hacia el norte para evitar una confrontación con la armada soviética, las barcas de reconocimiento habían detectado el submarino y no le dejaron ninguna salida para el escape. Después, durante los ataques con bombas de profundidad, las primeras ráfagas deterioraron la proa de la nave, dejando inservibles los instrumentos de navegación. Sin embargo, el capitán sabía que por el deterioro que había sufrido su submarino, se formaría una estela de aceite que de igual manera habría revelado la posición del submarino al enemigo, y fue por este motivo que decidió poner la nave a toda máquina, lo que prácticamente haría que el submarino U-250 se metiera directamente en donde los soviéticos habían botado la segunda ráfaga de bombas de profundidad, haciendo que éstas detonaran directamente en el casco de la nave. La segunda ráfaga de bombas de profundidad fueron las que prácticamente sepultaron al submarino nazi, lo que hizo que el submarino se hundiera en la región sureste del Golfo de Melle. Por otra parte, el comandante del torpedero, el teniente mayor Alexander Konenko, más tarde escribiría: durante el ataque al submarino, este dejaba un gran rastro de espuma a causa del giro de las hélices provocados por la rápida huida de este. Hasta en un momento pensábamos que el submarino aparecería de las profundidades para darnos batalla. Y siéndole sincero, cualquier torpedero soviético de la época tenía armas de artillería de mucho menor calibre que cualquier submarino alemán. Yo estaba muy consciente de esto. Sin embargo, sabía que no podía dejar escapar al enemigo, por esto nos habíamos preparado para cualquier escenario. Prácticamente o era él o éramos nosotros. Así que sabíamos muy bien que si no lo destruíamos, él lo haría con nosotros. Por eso decidí adelantármele, después virar y volver a tirarle bombas a 15 metros de profundidad. Y después de dar 2 vueltas al lugar de donde salía el rastro de burbujas, volvimos a repetir la operación. Una de las bombas salió con humo negro, esparciendo pedazos del submarino por todas partes, lo que significaba que habíamos cumplido con nuestra misión. Y la mancha de combustible que salía en el agua confirmaría nuestra hipótesis. Más tarde se sabría que una bomba de profundidad había chocado directamente con el casco del submarino, abriéndole un agujero enorme, lo que mandaría al submarino alemán a las profundidades del lecho marino. Más adelante, uno de los marineros que se había salvado esa vez, el maquinista del U-250, Rudolf Chancre, diría en una entrevista: durante las primeras ráfagas de bombas de profundidad, yo estaba en el centro del submarino. Las primeras 5 bombas detonaron lejos del submarino,
pero igual se hicieron sentir dentro de la nave, mientras que la segunda ráfaga de bombas de profundidad chocaron directamente con el submarino, lo que provocó la implosión del casco de la proa de la nave, haciendo que todo el submarino empezara a hundirse de manera estrepitosa. Dentro de este, las luces se habían apagado, mientras que los marineros a bordo sentíamos cómo la nave iba cayendo hacia el fondo marino. Nosotros nos pusimos los chalecos salvavidas, mientras que el agua, en un 2×3, iba inundando toda la embarcación. Y en un par de segundos, todos los compartimientos del U-250 ya se habían llenado de agua. Al llenarse todos los compartimientos de agua, yo tuve suerte al estar cerca de la brazola, y al nivelarse la presión con el exterior, yo pude salir de lo que quedaba del U-250. En pocas palabras, yo tuve que nadar a 30 metros de profundidad de la superficie. Al salir del agua, la cantidad de combustible que había en la superficie me llenó los ojos, la piel y el pelo, imposibilitándome de ver y desorientándome totalmente, hasta que un marinero ruso me tomó del chaleco salvavidas y me salvó. Ese día, a las 19:50, en el diario del capitán de la torpedera del MO-103, este escribiría: destruido un submarino enemigo, de los cuales han sido tomados como prisioneros 6 de sus tripulantes. El comandante del submarino U-250, el teniente capitán Werner Karl Schmidt, el maquinista Günther Riedel, el segundo maquinista a bordo Günther Wilke, el teniente Jens Felke, el enfermero Gales Schuppel y el marinero Rudolf Schalkre. Y hasta aquí podríamos decir que esta es una historia con un final feliz. Sin embargo, el final de esta historia estaría muy lejos de acabar, y muy pronto habría una segunda parte. La segunda parte de esta historia podemos encontrarla en el libro de Piotr Denisov Grishenko, titulado como Casa bajo el agua. Grishenko trabajaba esa vez para el Departamento de Inteligencia de la Armada Soviética y estuvo presente durante el interrogatorio del comandante del U-250, el teniente capitán Werner Karl Schmidt. Ante la pregunta que le hicieron a Werner Karl Schmidt de por qué había atacado a un torpedero soviético, sabiendo que solamente un torpedo de un submarino alemán costaba muchísimo más que un simple torpedero soviético, a lo que Werner Schmidt respondió que primeramente no estaba interesado en hundir al torpedero soviético. Sin embargo, después de haberlo estado observando durante 2 horas, se dio cuenta que la tripulación del MO-150 no se comportaba a la altura, y esto fue lo que lo llenó de ira. Para él, los marineros soviéticos del MO-150 se portaban indisciplinadamente. Los tripulantes del MO-150 estaban descansando en la proa del barco, muchos se estaban bañando y descansaban como si estuvieran en una playa balnearia. Esto me enfureció bastante y yo decidí castigarlos disparándoles un torpedo. Y aquí fue que, ya sea por la inexperiencia de Werner Karl Schmidt, fue que les dijo a los oficiales de inteligencia soviética que él había utilizado un torpedo común y corriente y no el torpedo electrónico T-5 que llevaba en ese momento el submarino U-250. En aquel momento los oficiales de inteligencia soviética se dieron cuenta que el comandante del submarino nazi que tenía en el frente se había ido de boca, ya que para aquel entonces el torpedo electrónico T-5 era una obra de ingeniería única que solamente la poseía el Tercer Reich. Además, estos torpedos ultra secretos de aquel entonces tenían la cualidad de que si es que la nave era tomada por los enemigos, estos automáticamente explotarían, hundiendo la nave alemana. Sin embargo, la inteligencia soviética se enteró de que estos torpedos no habían sido destruidos y que estaban en el lecho marino junto con el U-250, no muy lejos de las costas del mar Báltico. Después de revisar el informe del hundimiento del U-250 del capitán Grishenko, el alto mando militar soviético tomó la decisión de levantar los restos del submarino U-250 y llevarlos posteriormente para su estudio. Y todo esto se tenía que hacer prácticamente en las narices del enemigo, ya que a mediados de 1944 los alemanes estaban todavía fuertes y sus submarinos y acorazados todavía merodeaban los mares del mar Báltico. Asimismo, el lugar en donde se había hundido el U-250 todavía era alcanzado por la artillería alemana en tierra. Asimismo, para los alemanes,
El lugar en donde se había hundido su submarino no era tampoco un secreto. Estos lo primero que hicieron fue minar la zona con minas submarinas, al mismo tiempo que trataban de destruir a la nave con bombas de profundidad. Los alemanes bombardeaban día y noche esta zona desde el Golfo de Vyborski. La aviación de la Luftwaffe también bombardeaba estas aguas para evitar a toda costa que los soviéticos se hagan con los restos del submarino. Sin embargo, durante los primeros días de la operación, la aviación del Ejército Rojo se hizo notar destruyendo los bombardeos alemanes. Y es por todas estas razones que las tareas de evacuación de los restos del submarino U-250 de las profundidades marinas se hacían únicamente durante la noche. Y pese a esto, los alemanes seguían bombardeando la zona, con la esperanza de destruir al submarino o de provocar la detonación de sus torpedos, especialmente del torpedo electrónico T-5. Y así fue que durante 3 semanas, día y noche, la Armada Soviética participó en cruentas batallas contra la Kriegsmarine para poder hacerse con los restos del submarino alemán hundido, hasta que por fin, después de un arduo trabajo, pudieron hacer que los restos del U-250 fueran remolcados desde el lugar de su hundimiento hasta la isla de Kronstadt en Leningrado. Así que, a la mañana del 14 de septiembre de 1944, los restos del submarino alemán U-250 llegaron a la isla de Kronstadt en Leningrado. En pocas palabras, después de 1 mes y medio de su hundimiento. Dentro de los restos del submarino se encontraron códigos secretos, mapas, así como misiones secretas que debería haber cumplido este navío. Sin embargo, el tesoro principal que guardaban los restos del submarino U-250 eran 2 torpedos electrónicos alemanes T-5 únicos en su género, además de documentación y métodos de uso de estos torpedos. Y aquí queremos destacar la habilidad de los ingenieros soviéticos, ya que estos torpedos tenían detonadores que funcionaban a través de la luz y a través del sonido. A la hora de ser desarmados, los ingenieros soviéticos sabían muy bien que el desarme de estos torpedos podría traer sorpresas inesperadas muy amargas, así como la detonación de este simplemente por el hecho de estar expuesto a la luz. Por eso es que el desarme del submarino, así como de los torpedos, se hizo únicamente de noche, con una luz roja muy tenue, con un personal sumamente calificado y tomando las medidas más extremas de precaución. A la hora de ser desarmados estos torpedos, estos llevaban detalles electrónicos que requerían el máximo de estudio correspondiente para poder desarmarlos. Y una vez desarmados los detonadores de este torpedo, seguiría el desarmado del cuerpo, así como de los instrumentos de navegación de este. Aquí también hay que recalcar que a excepción de los documentos secretos, los mapas, así como la de los torpedos, dentro de los restos del submarino también se encontraron 46 cuerpos de los marineros que habían muerto esa vez durante el hundimiento del U-250. Para el momento del reconocimiento de los cuerpos, se llamó a los únicos 6 sobrevivientes de la catástrofe, para que estos colaboraran con más información acerca de los muertos. Según el testimonio de Rudolf Chancre, una noche llevaron a los 6 sobrevivientes a un campo en donde pudieron ver por última vez el cuerpo de sus camaradas, los cuales después de haber sido identificados, fueron sepultados en una fosa común. Después, bajo permiso de los oficiales soviéticos, se le concedió al comandante del U-250, el teniente capitán Werner Karl Schmidt, poner una cruz encima de la tierra y dedicarle unas últimas palabras a sus camaradas. Y hasta el día de hoy no se sabe con exactitud en dónde está esta fosa común. Posteriormente, según el pacto que tenía la Unión Soviética con sus aliados los británicos, estos fueron informados de que los rusos tenían 2 torpedos T-5, los cuales estaban infringiéndoles serias pérdidas a la Real Marina inglesa. En una carta personal de Stalin dirigida hacia Winston Churchill, este le dedicó prácticamente toda la carta para decirle que en sus manos tenía 2 torpedos electrónicos T-5 de fabricación alemana, lo cual el primer ministro británico con ansias respondió que le enviaran uno de esos torpedos para Inglaterra para que estos fueran estudiados por científicos ingleses. Y como excusa, Churchill le dijo a Stalin que el estudio de estos torpedos le ayudaría a la Real Armada inglesa para evitar las altas bajas que tenían por culpa de este torpedo.
que estos torpedos se utilizaban más que todo en los mares del norte en contra de acorazados británicos que acompañaban a las embarcaciones encargadas de llevar armas y productos de los aliados a la Unión Soviética. Asimismo, también Winston Churchill se comprometería con Stalin de ponerlo al tanto de todas las investigaciones que le harían los científicos ingleses y de compartir todos los descubrimientos que se harían gracias a este torpedo. Y esto se haría únicamente si Stalin le concediera uno de esos torpedos a Inglaterra. Sin embargo, Stalin le contestó que enviar uno de los torpedos era imposible, ya que los dos tenían fallas y para tener un torpedo completo tendrían que desarmarse los dos para poder formar uno. Así que Stalin le dio a Churchill dos opciones: o los soviéticos compartían todos sus conocimientos con los ingleses, o los ingleses pueden enviar a sus científicos a la Unión Soviética para poder estudiar a los torpedos dentro de su territorio. Obviamente Churchill escogería la segunda variante. Al final, el submarino U-250 debería ser reparado y remodelado para servir luego en la Armada de la Unión Soviética, bajo el nombre de TS-14. Sin embargo, las grandes explosiones le habían infringido un daño irreparable a la estructura principal del submarino, y el 20 de agosto de 1945 el submarino fue desmantelado y enviado a una fundición como chatarra. De los sobrevivientes alemanes del U-250, después de la guerra, todos fueron liberados y enviados a Alemania. Y según nos cuenta la historia, el submarino U-250 debió de haber sido olvidado, si no fuera que el 22 de octubre de 1996, gracias a la iniciativa del Comité de Restauración de los Monumentos de la Segunda Guerra Mundial, la cual con el apoyo del Estado de la Federación Rusa, junto con el gobierno alemán, en la isla de Kronstadt, en lo que es ahora San Petersburgo, se puso un memorial con el nombre de los 26 marineros soviéticos del MO-150 muertos ese día, junto con los nombres de los 46 marineros alemanes que también perecieron por el hundimiento del U-250, todos muertos el 30 de julio de 1944. Un monumento que dio mucho que hablar, ya que muchos de los veteranos soviéticos que habían sobrevivido la Gran Guerra Patria estaban en contra de ver el nombre de sus compatriotas soviéticos junto con los nombres de marineros de la Alemania nazi que habían peleado contra ellos. Así como también podemos ver en la lápida, escrita en alemán y en ruso, las palabras: "A través de nuestra muerte llamamos a todos a la paz". La apertura de este monumento se lo dio al comandante de la MO-103, Alexander Konenko, que fue el que le puso fin al submarino nazi U-250. A través de este monumento, único en su género, donde podemos ver los nombres de los marineros soviéticos junto con los nombres de los marineros de la Alemania nazi, se busca reamistar dos naciones que fueron enemigas. Quiero invitarles a todos a inscribirse en mi canal de Telegram, ya que la censura no me deja mostrar ciertas imágenes y subir cierta información que me gustaría compartir con el público. Por eso les invito a todos a inscribirse a mi canal de Telegram, para poder recibir información directamente de este canal. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de darle el pulgar arriba y ponerle a la campanita. Yo soy Alex Star y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.